continuando con la ética india, porque el budismo nosotros lo vimos como parte de una de las variantes de la ética india. Primera diapositiva. Ujú. Ajá. La ética india, ¿es la primera? Sí. La ética Sí. india se remonta a más de 4.000 años. Está basada en la búsqueda de una vida buena, respaldada por leyes y normas, caracterizada por su enfoque en la armonía total del orden cósmico y natural. Eso es lo que es conocido como Rita. Es un mosaico Perdón, diverso este es el de... contenido, perdón. Esta es la lámina del contenido. Yo creo que tú estás hablando esto, ¿no? Y la Ujú, primera sí, diapositiva, esta. Sí. Ajá. Exacto. Empezamos Adelante. otra vez. Ajá. La ética india se remonta a más de 4.000 años, basada en la búsqueda de una vida buena, respaldada por leyes y normas, caracterizadas por su enfoque en la armonía total del orden cósmico y natural. Esto es conocido como Rita. Es un mosaico diverso de ideas y sistemas de pensamiento dividida en dos categorías principales. Ástica, que son los que vamos a ver que está basada en los textos védicos o canónicos, y la nástica, que no los acepta. ¿Ok? La ética hindú clásica se basa en la autoridad de los textos canónicos y se organiza en torno al ciclo de la vida, que incluye cuatro etapas principalmente: estudio, familia, semi-retiro y renuncia. Además, conceptos como dharma, karma y moksha. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Ahí vemos los conceptos que significan cada uno de ellos. La tradición india se interesó por la búsqueda de la vida moralmente buena y de los correspondientes principios, leyes, normas que contribuyeron a alcanzar esta meta. Se admitía que la ética era el alma de las complejas aspiraciones espirituales y morales de la gente, fascinadas con estructuras sociales y políticas forjadas a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. Y este es el motivo central recurrente en la abundante sabiduría, leyendas, épicas, textos litúrgicos, tratados legales y políticos de esta cultura. En sus juicios morales, el pueblo indio primitivo ponía del lado del bien lo siguiente: felicidad, salud, supervivencia, descendencia, placer, tranquilidad, amistad, conocimiento y verdad. Y del lado del mal, todos sus contravalores: desgracia, sufrimiento, enfermedad, daño, muerte, infertilidad, dolor, cólera, enemistad, ignorancia y faltar a la verdad. Y estos valores se universalizaban para todos los seres sensibles por pensar que solo es posible el bien supremo cuando todo el mundo puede disfrutar las cosas buenas que puede ofrecer el cosmos. Y el bien supremo se identifica con la armonía total del orden cósmico o natural, caracterizado como Rita. Esta es la finalidad creadora que circunscribe la conducta humana. Así, el orden social y moral se conciben como un correlato del orden natural. Siguiente diapositiva. Este es el curso ordenado de las cosas, la verdad del ser y por lo tanto la ley, que promueve el bien así percibido y se abstiene de hacer el mal, con el objeto de no alterar indebidamente el orden general. También se puede intentar evitar o superar los efectos desfavorables de determinadas acciones. ¿Ok? Siguiente diapositiva. En consecuencia, un acto es correcto si se adecua a este principio y un acto es incorrecto si lo contraviene y por lo tanto es anrita. Como el hacer lo correcto salvaguarda la vida, el bien de todo, se supone que es más o menos obligatorio hacer o realizar los actos correctos u orden moral. Esta convergencia de lo que son los órdenes cósmicos y morales se ensalza de una manera universal en la categoría omnicomprensiva, lo que es el Dharma, que estaban preguntando por allí para aclararlo. Que el Dharma pasa a ser como más o menos el análogo indio de la ética. La ética, si bien tiene aspectos naturalistas, como estamos viendo, es sustancialmente normativo. La justificación suele ser que esta es la ordenación divinizada de las cosas y por lo tanto también se da la tendencia a absolutizar la ley moral. Sin embargo, esto no quiere decir que no se planteen cuestiones, inquietudes, paradojas, genuinos de relevancia ética, aun cuando éstas se muestren disfrazadas en términos religiosos, míticos o mitológicos. Si se agravia a los dioses, no puede mantenerse el orden. Siguiente diapositiva. Lo anteriormente esbozado es ciertamente una presentación general que cubre básicamente el periodo más primitivo, que va alrededor de los 1500 o 800 a.C., durante el cual se formó y desarrolló la tradición brahmánica. Esto también define un marco general para entender a cómo se desarrolla la conciencia moral, los diversos conceptos éticos y programas morales, a menudo encontrados que llegan a articularse en periodos posteriores, y todo lo cual podemos denominarlo la tradición ética hindú,
que se basa en gran medida en las antiguas escrituras y tradiciones filosóficas, tales como los Vedas, que eran los libros canónicos, los Upanishads, el Mahabharata y los Dharmasastras. Estas obras literarias establecen principios éticos y morales que guían el comportamiento humano. Siguiente diapositiva, y vamos a sentarnos entonces ahora en las etapas. La primera etapa, llamada etapa védica, que va de los 1500 a los 500 antes de Cristo, durante esta época los textos védicos enfatizan la importancia del Dharma, que es el deber religioso, el karma, que es la acción y la reacción, y se dividen en 4 colecciones de libros: el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atar Veda. Estos libros incluyen himnos, rituales, filosofías que guían el comportamiento humano. El cumplimiento del deber, tanto personal como social, es crucial para mantener el orden cósmico. La sociedad védica estaba estructurada en un sistema de castas que tenían sus propios deberes y responsabilidades. Estaban los brahmanas, que eran los sacerdotes y maestros responsables de realizar los rituales y preservar el conocimiento védico; los katriyas, que eran los guerreros y gobernantes encargados de proteger la sociedad y mantener la justicia; los vaiyas, que eran los comerciantes y agricultores que sostenían la economía; y por último los sudras, que eran los trabajadores y sirvientes que apoyaban a las otras castas. Los principios de Dharma, Karma, Rita continuaron siendo centrales en la ética india a lo largo de toda su historia. En la época de los Upanishads, que eran de los 800 a los 400 antes de Cristo, son conocidos los Upanishads como los textos de conocimientos esotéricos y enseñanzas filosóficas. Algunos de los Upanishads más importantes son el Brihadaranyaka Upanishad, el Chandogya Upanishad, el Katha Upanishad y el Mundaka Upanishad. Todos estos libros introducen conceptos filosóficos más profundos, como son la búsqueda del Atman, que es el alma, y la Brahman. La ética se centra en la autorrealización y la comprensión de la unidad de todos los seres. Siguiente diapositiva. El periodo épico, que va de los 400 antes de Cristo a los 400 después de Cristo, está marcado por 2 grandes epopeyas, 2 grandes libros, que es el Mahabharata y el Ramayana. Estas obras literarias no solo son narrativas heroicas y mitológicas, sino que también ofrecen profundos debates éticos y filosóficos, más extensas del mundo, y tienen un impacto significativo en la ética india. Cada personaje enfrenta dilemas sobre cumplir su dharma y su karma. La idea es que las acciones tienen consecuencias inevitables que afectan tanto a esta vida como a futuras reencarnaciones. Ya es Entre el esos, tiempo. ya vamos a terminar. Entre esos libros, el Bhagavad Gita es un texto del Mahabharata en el que se aborda la importancia del deber y la acción desinteresada. El Ramayana es otra gran epopeya considerada un modelo de virtud y gratitud. La narrativa de este libro incluye actos de justicia como el castigo a los malhechores y a los necesitados. Ambos libros presentan dilemas éticos complejos que no siempre tienen soluciones claras, lo que refleja la claridad, la riqueza y la tradición ética india. Las historias son utilizadas a menudo para enseñar lecciones morales y espirituales y para ilustrar la importancia de los valores. Luego viene la Edad Clásica, que va de los 400 a 1900 después de Cristo. Se desarrollan las escuelas de filosofía india, como el hinduismo, que la vamos desarrollando poco a poco; el budismo, que la acabamos de ver con nuestro compañero; el jainismo y el sijismo. Cada uno tiene su propio enfoque y ético sobre la doctrina y el deber de la no violencia y la verdad. Última diapositiva. Y tenemos entonces un resumen de lo que vamos a desarrollar, que son las variantes o corrientes éticas. Tenemos al hinduismo, que la profesora pensaba que comprendía todo lo que era la ética india, que es la religión más antigua de la historia. Esta sí era más antigua para mi compañero que antepuso el budismo. Es la tercera más grande del mundo, enfatiza el cumplimiento del Dharma en relación con los valores sociales. El budismo, muy desarrollado por nosotros, que es la cuarta religión más antigua del mundo, que desarrolla las 4 nobles verdades, que es la vida conlleva el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino para lograrlo, que es el octuple sendero que hablamos ahorita. Está el jainismo, que es tiene que un enfoque riguroso en la no violencia y la verdad y la no posesión. Ellos practican un ascetismo estricto, que es una religión no teísta, minoritaria, pero bastante influyente. Y por último, el sijismo, que enfatiza la honestidad, la igualdad, la justicia social y el servicio desinteresado. La ética de ellos se basa en la enseñanza del Guru Granth Sahib. Este es el libro santo del sijismo y es una de las religiones más jóvenes del mundo y la más
y la quinta más grande como tal. Ok, La ética estás en india, con tiempo sus ya. variantes, corrientes y rica su historia, continúa influenciando la vida de millones de personas. Gracias por tu atención. Sí, 3 minutos más. seguimos, vamos a darle rápido. Tenemos que tener en cuenta que esta fundamentación moral y religiosa de la ética india se basa en estos 5 principios que los vimos ya en el budismo y lo vamos a ver bastante a lo largo de esta presentación. Dharma, ya ustedes saben que es el camino correcto, lo natural, el orden correcto de hacer las cosas durante toda la vida. Y no podemos salirnos de ese Dharma, o no se está permitido. El karma, la acumulación de energía o de todas las consecuencias que tienen las acciones, positivas o negativas, el samsara, el ciclo de la vida, el moksha, es liberarse de ese mismo ciclo, pero con base en nuestras acciones, si fueron buenas o fueron malas, y que no nos hayamos salido de ese dharma durante toda nuestra vida. Y el ahimsa como la no violencia. Algunas cosas las puntualizaré yo y algunas las compañeras de la exposición. La siguiente, por favor. Básicamente la fundamentación moral y religiosa de la India son 2 pilares, los Vedas y el Código de Manu. La siguiente. Bueno, la religión del periodo védico, como lo dijo el compañero Pedro, era básicamente ritualista, tenía ritos fijados administrados por ciertos cleros, era mantener y prolongar el Dharma, su objetivo, que las personas no se salieran de lo que tenían predestinado para su vida y debían cumplirse una buena conducta. Y está señalado en los puntos donde se cree que se originó arriba entre Turkmenistán y Uzbekistán, lo que se conoce como el río Amudarya, lo que antes era el río Oxus, más abajo lo que es el río Swat, y en Pakistán lo que se conoce como el río Indio, que también tiene confluyentes en la parte de la India. Se cree que aquí fue donde surgió los Vedas. La siguiente, por favor. Pero en sí, ¿qué son los Vedas? El compañero Pedro hizo un primer abreboca, pero fueron justamente esos 4 textos antiguos que tienen todo lo que él ya comentó. En esos libros se venera esta trinidad védica llamada así. Agni, que está representado a la izquierda, es el dios del fuego. Indra, en el medio, que es el dios gas, o el dios que está en todo, que es ese personaje que está encima de un elefante que tiene 5 cabezas y 7 trompas. Y Surya, que es el dios del sol. La siguiente. Entrando ahora en el código de Manu, que vino posteriormente, los Manu fueron 14 generaciones de monjes, quienes, bueno, eran iluminados, tenían mucho conocimiento, y el 14º se llamaba Manu Sauyambú. Fue quien ideó, pues, este código moral. Antes de él, según el código, según la leyenda, no existía nada. El universo era oscuridad. Y a través de sus enseñanzas fue que fue generando, como les comento, esas reglas. Para Manu, la moral es legislación, como se ve en la imagen, y revelación al mismo tiempo, y el soberano bien está en la virtud y en la riqueza, lo que para él es un hombre sensato. La siguiente. Tiene, bueno, varios volúmenes, pero lo principal, el amor de sí mismo es vital. Se recomienda que sea devoto y que la persona se retire siempre hacia los bosques a meditar. El deber moral otra vez de devoción y combatir, no pelear, sino combatir el no salirse del Dharma. La felicidad era prometida a todo el que se abstuviese a dar muerte a los animales, se cuidaba mucho la naturaleza, ternura hacia criaturas débiles, específicamente niños y ancianos que no pueden valerse por sí mismos, sentimiento puro y elevado de la familia. Pero aquí hay algo controversial donde la mujer sí es vista como propiedad de la casa y de su esposo. ¿Okay? Se respeta muchísimo, mucho amor, pero está esa particularidad. Y se instituyeron las castas. La siguiente. Las castas o varnas, también lo adelantó un poco el compañero Pedro, son justamente una estratificación, o es justamente una estratificación social donde cada persona no puede salirse durante toda su vida de realizar la función por la cual nació. Sacerdotes en la punta, guerreros o chatrias, o los reyes que financiaban esos ritos y querían ganar benevolencia con los dioses, financiando a los sacerdotes, labradores, esclavos. Y hay un último escalón que es en verdad el más fuerte, que son los Arihan o los Dalit, que son los intocables, eran los que recogían las heces en todo, bueno, en toda la ciudad, la basura, incluso los hijos de ellos recogían las heces en las escuelas, y eso es lo que hacían durante toda su vida para no salirse del Dharma. Y los invisibles aún peor, porque ni siquiera les era permitido salir de día, solamente de noche. La siguiente. Wow. Sigue el brahmanismo, que el brahmanismo es esa transición rápidamente. El Brahma, el dios que dio ese conocimiento, a su vez a Manu. Y como le digo, aquí empieza a surgir por otro lado también el budismo, porque mucha gente estuvo cansada de esa estratificación social, se retiraron a las montañas y fueron a meditar y a estudiar, y ellos decidieron, bueno, vamos a creer en un solo Dios porque Él es el verdadero, y ya aquí se transforma otra vez en monoteísta. La siguiente.
cayendo en el hinduismo, que surge posteriormente, se vuelve al politeísmo, pero realmente las personas pueden adorar a Brahma como a Vishnu, como a Shiva, como a los tres, como a dos, y se pudiera poner, imagínense ustedes, otro dibujo donde se adore la naturaleza y se venere tanto como un dios, o que no se crean nada, sino en la capacidad de uno de salir adelante y de realizarse personalmente. Persigue esas 4 metas propias que también se van a hablar más adelante y ya le hemos hablado, el karma, el artha, el moksha y las 6 doctrinas donde destacan justamente las que hablamos en el comentario de la clase anterior, Mimamsa, Vedanta, Yoga, donde son estilos de vida, son formas de establecer relación con las otras personas, alimentación, hacer las cosas adecuadamente. La siguiente. El jainismo, por su parte, fue impulsada por Mahavira, que es el 24º, 24º Tirthankara. Son todos estos monjes que están aquí en la imagen. El último fue quien ideó el jainismo y lo que busca es justamente no hacer culto a los dioses, sino a sí mismo, ¿ok? Buscando el estado más elevado. La imagen, fíjense que es bastante particular porque todo lo que está alrededor es el universo. Abajo está el inframundo, arriba está el siddha, el C-punto, que es lo más elevado. Luego la mano de la no violencia, la esvástica, que es particular porque representa cada una de las 4 cosas en que puede reencarnar una persona, en animal, en planta o en una deidad. Y arriba lo que es la fe, el conocimiento y el derecho. Entonces bien particular esa interpretación que le dan, pero no es un dios, sino es sí mismo. Y la siguiente, que es mi última diapositiva ya, no sé si todavía estoy en tiempo, es la comparación. Sí, estás bien, vas bien. Ok, la comparación con las teorías éticas, bueno, bastante puntual porque se ha hablado muchísimo también, ciertos repasos en las demás presentaciones, pero deontológicamente, de la fundamentación es deontológica porque necesitan esa ley moral que primero eran de los dioses, luego heterónoma porque es el orden natural y también autónoma en esa vertiente sobre todo el jainismo. El jainismo particularmente también tiene su propia versión de la regla de oro. Fíjense que dice que hay miles de interpretaciones en todo el mundo, un hombre debe tratar a todas las criaturas como le gustaría que lo tratara. El helenismo se conoce que permeó hasta Bactriana, más o menos la foto que les mostré, y bueno, en esa época se combinaron símbolos, lenguas, religiones, tiene similitud con el cristianismo, con 4 reglas, pero principalmente las de los 10 mandamientos: no mates, no robes, no des falso testimonio, no guarda realmente tantas similitudes como hemos visto anteriormente con racionalismo, y sí tiene aspectos obviamente de ética de la responsabilidad y de las virtudes, busca a través de sus acciones pues ser virtuosos y ser responsables con el ambiente y con los animales. Muchas gracias. Continúa la compañera Jenny. Gracias, Luis. Ok, 7 y entonces 18. aquí vemos que en la práctica india son muy importantes las interacciones individuales y comunitarias, tanto así que la ética social hindú vemos que está enfocada en obligaciones morales. Dentro de esa sociedad están las Puranas, que ya vamos a ver lo que son, y los principios como la no violencia, que es el ahinsha, y la veracidad. Estos son fundamentales para mantener el orden entonces social sostenible. Vemos el sistema de casta que ya los compañeros nos hablaron, que son históricos, aunque han sido cuestionados. Por ejemplo, castas tradicionales como el brahmanes, que fueron los que dijimos que eran los sacerdotes también y los maestros, y los shudras, que eran los que tendían a hacer los trabajos manuales, pero todos ellos entonces definen roles sociales y éticos específicos. En cuanto a la importancia de la familia, es fundamental. Incluso los miembros mayores elaboran y actúan en las decisiones importantes que tienen que ver con la familia. El enfoque es un enfoque en los deberes. La ética india se centra más en lo que es el deber, que es el dharma, más que en los derechos individuales de las personas. Esto se refleja entonces en la bioética, donde se priorizan los deberes hacia la familia y la comunidad, y figuras, por ejemplo, como Gandhi han influenciado entonces en esta sociedad india, promoviendo la resistencia pasiva, pacífica, la no violencia, el bienestar común. La próxima. Vemos entonces que esta ética práctica en la India es importante, sobre todo en esa actitud ante la vida y la muerte, que es lo que es el samsara, ese ciclo de nacimiento y muerte que está ayudado también por el karma, que es el que influye en la actitud que tú tienes ante la vida y la muerte, que buscan entonces interacciones espirituales a través de esas acciones virtuosas, y se da el respeto entonces por lo que es la vida, que es la no violencia, la ahinsha, en un principio ético fundamental que es tan importante para todos los seres vivos, incluso los animales, por los que muchos son vegetarianos. Se promueve entonces el respeto profundo por la vida. La próxima. Observamos
entonces los Puranas, que son textos fundamentales que influyen incluso en la preservación de la historia cultural, porque ellos van llevando como ese acervo histórico, incluyendo las leyendas, las ceremonias religiosas, que han moldeado las normas sociales y éticas. También describen muchos rituales, como por ejemplo los sanskaras, que son esos ritos de paso, también los vratas, que son los votos o ayunos, el tipo de comida, por ejemplo, cúrcuma, a esas esencias que se hacen en lo que es entonces el matrimonio, la endogamia, eso, que son esenciales para esa práctica religiosa, ética social, influyendo incluso en la arte y la cultura. Por ejemplo, vemos en la danza, la música. Esto se ha reflejado entonces en la ética y en los valores sociales de estas comunidades, y algunos de estos Puranas van a reforzar ese sistema de casta, pero sin embargo sabemos que también hay pasajes de esos textos donde se cuestionan estas distinciones sociales. Y el énfasis importante en la moralidad y piedad, que es lo que enfatiza entonces el Dharma hacia los demás. La próxima. Vemos entonces que esta ética hindú también tiene algunas diferencias con otras religiones, como por ejemplo el budismo y el jainismo. En el enfoque filosófico vemos que el hinduismo se basa en el dharma, que es el deber religioso y social, y en el karma, que es esa reacción que se hace, ¿verdad? Entonces ella es más teísta y acepta la autoridad de los Vedas, a diferencia del budismo y del jainismo, que también tiene que ver con la no violencia, que es el ahimsa. El budismo entonces compara el origen dependiente, es no teísta y no reconoce los Vedas como textos sagrados. Y el jainismo también tiene que ver con la teoría de las múltiples facetas de la verdad, lo que es el Anantavada, promueve entonces una moral que está basada en la liberación del alma. La próxima. Observamos entonces en el sistema de castas el hinduismo, que ya comentamos que estaba asociado a estrechamente, pero el budismo y el jainismo los abolió, por lo cual son unas religiones que han permeado más para todas las clases sociales, ya que están abolidas este sistema de castas. Y en cuanto al concepto de Atman o de alma, el hinduismo lo considera como la esencia permanente del ser, a diferencia del budismo, que rechaza la idea de un Atman permanente y enfatiza en su lugar el concepto del no yo, lo que es el anatma. La próxima. Observamos entonces que comparten algunos principios éticos, sin embargo se difieren desde el punto de vista filosófico, el sistema de castas y conceptos de la presencia del ser, y desde el punto de vista ético observamos que el hinduismo tiene deberes y responsabilidades sociales y religiosas, el budismo practica la parte ética para la iluminación y promover la armonía social a través de la compasión y la no violencia, y el jainismo promueve una moralidad basada en la no violencia y la liberación del alma. En cuanto a la actitud ante la vida y la muerte, cree en el hinduismo y el budismo en el samsara, por supuesto el hinduismo en el karma y el budismo también en esa liberación a través del camino óctuple, que son los 8 factores de lo que es correcto, que ya lo hablaron, y el jainismo, que busca la liberación del alma a través de la no violencia y la autoridad. La próxima. Observamos entonces que esta ética social hindú, a través de varios principios y prácticas, influye en la interacción tanto individual como comunitaria, tanto así que esas manifestaciones se adoptan entonces en principios morales, la observación de los rituales y prácticas espirituales, y ese enfoque en los deberes hacia la familia y la comunidad, que fomenta entonces una vida virtuosa, promueve el bienestar individual y colectivo, lo que hace también que se crea en la reencarnación por ese afecto a lo que es el karma, que es lo que nos da una actitud holística hacia la vida y la muerte, y ese enfoque hacia la liberación espiritual, que van a guiar las decisiones éticas y van a relacionarlos dentro de esa comunidad hindú. La próxima. Observamos entonces que es un importante papel de los rituales y las ceremonias en esa ética, ya que promueven la moralidad, integran a esos individuos a la comunidad, respetan las tradiciones, sobre todo enseñan sobre los deberes sociales y religiosos a todas las generaciones, lo que va a reforzar esos valores éticos y culturales en la sociedad hindú. Y esto también, entonces, recordemos que está en la secuencia de castas, esto no se puede negar. Sin embargo, se había reforzado, sobre todo por los gobiernos, estos esfuerzos para cuestionar y reforzar estos sistemas y disminuir aquellas brechas sociales que se han dado. La próxima. Observamos el papel importante de algunos personajes, como por ejemplo el Sri Ramakrishna, que ha dejado un legado, inspirado generaciones en la búsqueda de una sociedad más justa y espiritual, la verificación de la no violencia, la ahimsa, la aplicación de la veracidad, lo que es el satya, que son importantes, están arraigados sobre todo en figuras como Gandhi, que nos han hecho que sean tradiciones religiosas de ese país, y estos valores se aplican en prácticas cotidianas, en la resolución de esos conflictos y en la promoción de la justicia social. La próxima.
Entonces, entre obligaciones morales y responsabilidades cívicas trasciende toda esa perspectiva diaria de esos hindú, y lo que hacen que están profundamente interconectadas. Ambas se basan entonces en el concepto de Dharma, que es promover ese enfoque holístico, el bienestar colectivo y cumplimiento del deber hacia la comunidad, y las manifestaciones de las responsabilidades cívicas que cumplen con los deberes sociales, la promoción de la no violencia, la veracidad, el enfoque en el bienestar colectivo, que son los principios fundamentales que contribuyen al bienestar de la comunidad y respetar las normas sociales. La próxima para mi compañero. Buenos días, continuando con la presentación, soy Carmen Sarmiento y voy a conversar en relación a la actitud ante la vida y la muerte. El Asarama, conocido como ciclo vital, concibe a la vida desde 4 etapas diferentes, cada una con su propio código de conducta. En estas etapas está el estudio, que le confiere disciplina y mucha dedicación y continencia al maestro. La etapa de cabeza de familia, con las obligaciones inherentes al entorno familiar y al matrimonio. La etapa de semi-retiro, existe una retirada gradual de los afanes y los placeres mundanos. Y por último, la etapa de renuncia, que prepara a la liberación. Ahí hay un abandono total de las conductas egoístas y altruistas. Existe una ruptura de todos los patrones sociales e inclusive trata de generar un individuo que sea de tipo autónomo. Todas ellas van a influir en un adecuado crecimiento personal y va a traer cumplimiento de deberes, porque cada etapa tiene justamente su fin, su finalidad. Y todas ellas van a llevar a un crecimiento espiritual de base sólida. Para esta teoría, según su patrón de objetivo, existen 4 afanes en la vida, como lo es el Dharma, que es la obligación, el Artra, que es la prosperidad material, el Karma, que es la relación, acción y efecto, y el Moksha, que es la liberación espiritual. Cada uno de estos instrumentos puede estar relacionado y uno generar que se desarrolle el otro. A través del Dharma, que son las obligaciones, podemos establecer el proceso de liberación. Va a existir una relación entre el Dharma y el Karma. Según esta, no existen accidentes de nacimiento que determinen desigualdades sociales. Cada ser aspira a tener un renacer superior, que inclusive esta cadena de renacimiento se puede repetir en el tiempo de manera infinita. De acuerdo a esta cosmovisión cíclica, el hinduismo, hay una contraposición entre creación del mundo y la liberación del individuo. Existe otro pilar importante entre las creaciones y destrucciones periódicas, y establecemos además lo que es la teoría de la reencarnación. En cuanto a las creaciones y destrucciones periódicas, estas pueden ser totales cuando hay una completa disolución del mundo y su reabsorción en la unidad original, que es el absoluto, y llevarse a cabo de forma parcial cuando los elementos de la naturaleza permanecen en su estado inerte sin llegar a la unidad original. La contraposición entre creación del mundo y la liberación del individuo es muy importante, pero lo que adquiere mayor fuerza en esta teoría es la noción de la reencarnación. Según ello, los individuos o entes pueden reencarnar en cualquier objeto de la naturaleza, o sea, plantas, montañas, animales e inclusive el propio individuo. Existe un diagrama esquemático conocido como Samsara, que es la rueda de la vida y la muerte y reencarnación. En esta, a través de un dibujo sostenido o diagrama sostenido por el Yama, que es el señor de la muerte y el tiempo, va a mostrar el humano esclavizado en estos diferentes mundos. Al ocurrir la muerte,
va a haber un acto de autoconciencia porque el individuo debe verse en esta rueda y así, de acuerdo a cuáles fueron sus actos en el proceso de vida, establecer dónde va a quedar o en el mundo que va a pernotar de acuerdo a la vida ejecutada. En el diagrama van a permanecer mundos de felicidad y sufrimiento. Estos mundos pueden ser infinitos en el tiempo y además de ello se debe considerar las zonas vinculantes. En el centro del diagrama van a existir una imagen llamada los tres venenos, que consiste en tener tres animales como lo son el cerdo, la paloma y la serpiente. El cerdo es el que va a representar la estupidez y la ignorancia. La serpiente me habla de emociones de odio e ira y el gallo me habla de deseo y de envidia. Este bucle es un bucle continuo y se dice que el peor estado es el del cerdo. Luego viene un semicírculo que es blanco y negro, como son la dualidad y los estados intermedios. El semicírculo blanco representa a todas aquellas acciones virtuosas que se han llevado a cabo, en contraposición con el círculo negro, que es un estado totalmente negativo, que va a representar la caída del individuo. Ahora bien, después de salir de este semicírculo, vamos a tener la representación de los diferentes mundos en los cuales van a vivir. Estos mundos de la rueda de la vida son 6. Son 3 de felicidad y 3 de sufrimiento. Dentro de los de felicidad está el mundo de los dioses, semidioses y humanos. Dentro de los mundos de sufrimiento está el de animales, espíritus hambrientos y el infierno. Cabe destacar que estos mundos pueden ser infinitos en el tiempo y de acuerdo a sus acciones karmáticas no puede salir y permanecer en esto, porque ocurren transmigraciones que giran de forma individual a cada uno de estos. Prosiguiendo en el esquema, vamos a detallar cada uno de los mundos. El primero es el mundo de los dioses, representado por el color blanco. En este mundo va a existir un estado de felicidad plena. Es un buen estado. Hay orgullo, felicidad, son seres luminosos y con una infinita fuente de placer. Este mundo es un mundo ideal. Prosigue el mundo de los titanes, conocido también como el mundo de los semidioses. Aquí va a reinar la envidia, el celo. Estos están representados por un color verde. Se dice que los seres que viven acá son guerreros que tienen muchas ansias de poder y que en el fondo desean ser dioses, pero a pesar de ser un estado ideal, ellos no lo disfrutan, ya que la envidia no los deja ver más allá de su disfrute de estado. Por lo tanto, no es un mundo a pesar de ser de felicidad, que lo disfrute el que queda atrapado en esta rueda. En el mundo de los humanos, que es el otro mundo de felicidad, representada por el color amarillo, en este va a haber un deseo, apego y pasión y duda. Acá van a habitar seres que quieren iluminarse. Este es uno de los mundos más importantes porque si bien está claro, allí a través de este mundo nos permite salir de la rueda del samsara y cortar con ese nudo gordiano.
El primer mundo de sufrimiento es el mundo de los animales, representados por el color azul. Están determinados por la estupidez, el dejarse llevar por los instintos naturales. Acá, en este mundo, hay mucha pereza, mucho prejuicio. El otro mundo de sufrimiento es el mundo de los espíritus hambrientos, representado por el color de tipo rojo. Allí van a habitar seres posesivos con mucha avaricia y sentimientos de tacaño. Estos espíritus van a estar ávidos y hambrientos. Hay un deseo desmedido. Por lo tanto, es un estado de sufrimiento y perpetúan en el tiempo. Le prosigue como último mundo el infierno, en la cual hay ira y maldad pura, rencor. A pesar que es un mundo representado por el fuego y el hielo como dos polos opuestos, estos estados como elementos naturales igual van a quemar. Aquí pernotan almas en total sufrimiento y, por supuesto, no va a haber mucho rencor. Saliendo de la descripción de los mundos, vamos a tener un anillo que es conocido como el anillo de los 12 vínculos, donde a través de este no permite salir de la rueda. Van a existir imágenes de animales e inclusive personas ejecutando determinadas acciones y nos recuerda lo que está unido a la rueda. Vamos a tener estados que van a representar la acción, la conciencia, esferas sensoriales, el apego, el aferramiento, el envejecimiento y muerte. A través de este vínculo o esta reacción de causa y efecto, realmente es lo que no te permite salir de la rueda, es lo que te ata a esta. Entonces, en resumidas acciones, esta teoría se basa justamente en el proceso de transgresiones o transmigraciones, perdón, que van a ser periódicas. Podemos tener disoluciones totales y absolutas. Recordar que para ellos es muy importante la creación, la liberación individual y la liberación total del individuo, para volver a la unidad original, que es el absoluto. De no ocurrirse esto, van a quedar transmigraciones en el mundo. Y eso justamente es el samsara, es la recuerda de la reencarnación. Así como dice el código Manú, cuando el Dios despierta, este mundo entra en actividad y cuando duerme tranquilamente, entonces todo el mundo desaparece. Entonces es muy importante porque esta cosmovisión absolutista nos dice que estamos basados en creaciones y destrucciones. Como conclusión, la ética práctica de la India, especialmente desde la perspectiva social, se basa en una rica tradición cultural y religiosa que influye en las interacciones individuales y comunitarias. Se basa en un enfoque holístico que integra principios morales, religiosos y sociales. Hay mucha importancia en el entorno familiar, el sistema de castas histórico y la creencia del karma y la reencarnación. Son aspectos claves que influyen en las decisiones éticas de la sociedad india. La ética social hindú se manifiesta en la práctica diaria a través de varios principios y prácticas que influyen en las interacciones individuales y comunitarias. Y por último, las Puranas son textos fundamentales en la literatura sánscrita que ha influido significativamente en la ética social de la India. Ha tenido un impacto profundo en la ética social al preservar la historia cultural, influir en las prácticas religiosas y culturales, promueve la moralidad, la piedad, así como los valores esenciales, pero también son criticados por reforzar el sistema de castas en ciertos contextos. Bueno, estas son nuestras conclusiones. Muchísimas gracias por su atención.